Con motivo del centenario del nacimiento del obispo emérito de Segovia, don Antonio Palenzuela, se han hecho numerosas actividades, entre ellas la presentación de un libro con el que hoy vamos a terminar nuestro programa. Esta noche está con nosotros su autor, Juan Antonio Delgado de la Rosa. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. La Pastoral Rural Misionera de la Región del Duero, así se titula su libro, su investigación, podemos decir, y nos vamos hasta 1968, año en el que un grupo de 6 obispos pues deciden llevar a cabo un proyecto de evangelización que para el momento fue bastante innovador. Pues sí. Lo primero, un minuto si me permite, dar las gracias al trabajo, a Gredo San Diego Las Suertes, que me ha permitido poder venir a entrevistarme gustosamente con ustedes, ¿no? Es un trabajo que nace de una investigación importante a partir de la figura de Antonio Palenzuela. Yo ya me había doctorado en filosofía haciendo una tesis sobre Diez Alegría, y cuando Diez Alegría, que es un teólogo jesuita importante en la España franquista y tardofranquista, es expulsado de la compañía, le acoge Antonio Palenzuela. Entonces fue un obispo que me significó mucho en esos momentos y decidí estudiarlo. ¿Qué ocurrió? Que detrás de ese obispo estaba todo lo que se denominó la Pastoral Rural Misionera, junto con el obispo de Salamanca, Mauro Rubio. Sería el tándem primero que comenzó a hacer la Pastoral Rural Misionera, y se trataba de aunar en la región del Duero, única experiencia en toda España, no hubo otra, que intentaron con una pastoral salir de esa pastoral de cristiandad, de una iglesia perfecta, sacramentalista, con un orden jerárquico tan establecido que los laicos no podían participar prácticamente en nada, a una pastoral donde, como comentaba usted también, la evangelización y los elementos democráticos pudieran llegar a la región del Duero, ¿no? Y entonces inauguraron en el 68 6 obispos. Estaba Felipe Fernández García de Ávila, Ramón Busarraiz de Zamora, estaba Mauro Rubio, Antonio Palenzuela, estaba Nicolás Castellanos en Palencia. Estos obispos inauguran una pastoral de conjunto para intentar, sobre todo, una cuestión básica: los pueblos de Castilla, en su situación de despoblamiento, de pobreza, de situación de dolor, saber qué necesidades tenían y cómo la Iglesia también podía aportar, no solamente como evangelizadora, sino como el advenimiento de una posible transición democrática, que entendieran que el diálogo, los derechos humanos, el respeto a las personas era algo fundamental. Eran los obispos, podemos decir, de la calle, ¿no?, de los pueblos, los que estaban con los que más les necesitaban, ¿no?, y que no se olvidaban de esas zonas rurales que, como bien ha dicho el autor de esta investigación, pues en estos años convulsos eran unas zonas más olvidadas. Incluso ahora tenemos ese grave problema, ¿no?, de las zonas rurales, de los pueblos, muchísimos en nuestra provincia y en toda la comunidad de Castilla y León, que se están quedando pues totalmente despoblados, se están quedando vacíos. Pues un conjunto de obispos decidieron que en esos lugares también había gente donde les necesitaban, ¿no?, y necesitaban en este caso de la fe. Sí. Está haciéndose una gran labor también por parte de los medios de comunicación de recordar a Antonio Palenzuela en su nacimiento, ¿no? Evidentemente estos obispos se dieron cuenta que Segovia, en este caso, ¿no?, o la región del Duero, tenía su propia identidad, y que lo que podía ofrecer las grandes urbes, Madrid, otras ciudades importantes en cuanto a la industria, no era un suficiente valor, sino que había que tener en cuenta que esas personas tenían un origen, tenían unas raíces, y la Iglesia procuró que esa imagen de Antonio Palenzuela, su forma de entender a los ciudadanos de Castilla y León, pues fuera algo importante para que no se despoblara, ¿no?, y que no entendieran que lo que ofrecía, ¿no?, las grandes ciudades era algo que podía servir para llenar y ser feliz en otros lugares, ¿no? Y lo siguen de alguna manera esos ejemplos. La idea del libro es que la memoria histórica de alguna manera se recoja, ¿no?, y se recuerde a estos obispos, ¿no? Bueno, Juan Antonio Delgado ha estudiado tanto las iniciativas que llevaron a cabo estos obispos que formaron parte, ¿no?, y llevaron a cabo este proyecto de evangelización de la Pastoral Rural Misionera en la región del Duero, como esas 6 figuras. ¿De qué iniciativas estamos hablando dentro de ese gran proyecto, Juan Antonio? Las iniciativas más importantes es que hacen una estructura que va desde abajo,
desde lo que las personas que viven en distintos lugares pequeñitos y que son parroquias muy rurales y que están alejadas a lo mejor del propio centro de Segovia o de otros lugares de la región del Duero, puedan tener su voz y su planteamiento dentro de una estructura eclesial, ¿no? Entonces hacen toda una estructura desde abajo donde el obispo encabeza. Se reúne, hay todo lo que se denominó posteriormente el espíritu de Villagarcía de Campos, ¿no? Se reúnen los obispos, sus arciprestes, los sacerdotes, los laicos, los religiosos, y lo que quieren es hacer, no era tanto un plan de acciones, esto es importante tenerlo en cuenta, sino era más bien un estilo, un pensamiento, un sentimiento. La pastoral rural de conjunto solo se dio aquí en España en este momento histórico, y lo que querían hacer era que fuera un lugar de reflexión, de compartir, de que se hiciera una amistad profunda en el sentido más positivo, ¿no? Y lo lograron durante muchos años, establecer ese parámetro de que la Iglesia también aportaba al crecimiento y desarrollo de las personas. Entonces tenía una estructura mínima, pero era sobre todo ese estilo y ese modo de ver las cosas desde la evangelización, pero también desde un respeto y un diálogo, para que la democracia también se fuera entendiendo en los pueblos, y que todo eso que había desestructurado, esa forma de ver el franquismo, no quedara los pueblos sin entender que lo que llegaba podía ser un elemento tan positivo, ¿no? Que la Iglesia fuera un nexo de unión, en otras palabras, ¿no? Esa es la hipótesis de mi trabajo, demostrada. Yo lo defendí en la Universidad Autónoma de Madrid en el 2014, como este plan de pastoral de conjunto, esta pastoral rural misionera, fue uno de los elementos, pero junto a otros, evidentemente, no solo, ¿no?, que lograron, por un lado, establecer un modelo de iglesia que estaba acorde con el Concilio Vaticano II, que claro, no podemos hablar de todo, ¿no?, pero claro, el concilio dio y proporcionó con sus documentos una forma de entender la iglesia muy importante. También hay que recordar que en todo ese momento sale todo el tema de la teología de la liberación en Latinoamérica. Entonces, todos esos elementos, e incluso la asamblea conjunta de obispos y sacerdotes que se da en el 71, convergen todos en la misma línea. Hay que hacer una iglesia donde haya posibilidad de diálogo, de democracia establecida, ¿no?, y que todos seamos de alguna manera partícipes de que el pueblo, la sociedad, crezca y camine juntos con unos valores muy humanos, ¿no? Entonces lo lograron. Efectivamente, esa es una de las cosas que me ha llamado la atención, ¿no? El decir, bueno, todo el mundo, incluso los laicos, ¿no?, todo el mundo está dentro de este proyecto. No se deja nadie fuera. Lo que queremos es lograr un diálogo independientemente, ¿no?, de la creencia religiosa. Sí, entonces, hombre, Antonio Palenzuela fue, ¿por qué se trata de Antonio Palenzuela? Junto con Mauro Rubio, fueron los muñidores, fueron los que lograron establecer este pensamiento y transmitirlo a los demás obispos que se iban incorporando. Pero ellos establecieron esta idea, de cuenta que hay cuestiones muy importantes. En 1969 se preconiza a Antonio Palenzuela como obispo de Segovia, consagrado en el 70. ¿Qué es lo que ocurre? Él venía de una formación y unos estudios, él había estado en Roma, en el Colegio de Montserrat, había sido formador, profesor de seminario, pero él viene y entiende la necesidad, y él conoce a todo el mundo en Segovia, se dedica a pasear por todos los lugares, tenía interés si el trigo subía, por qué subía, si se podía pagar. Era una iglesia que estaba estableciéndose en una encarnación muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante para la valoración. La cercanía, desde luego. Hemos dicho, bueno, esta situación que se vive en esos años, mitad, más o menos segunda mitad, ¿no?, del siglo XX, lo vemos ahora porque tenemos un problema que se repite y continúa, que es la despoblación. Por tanto, muchos de nuestros curas que están ahora en nuestros pueblos pueden tener esta pastoral rural como referencia para hacer un poco lo mismo, ¿no?, que hicieron en este proyecto de innovación. Lo pueden coger como modelo para intentar también integrar a los vecinos de nuestros pueblos y escucharles también, igual que se hizo allá por los años 60. Sí, la pregunta es muy pertinente y se le agradezco que me la haga. Yo veo dos cuestiones, si me permite, una que es muy global. Cuando uno no se da cuenta que, aunque se estudie un ámbito de la aportación de la Iglesia a la sociedad, no se dé cuenta que forma parte de un puzzle muy importante. Entonces, quien crea que no se aporta nada viendo no digo el libro en sí mismo, sino el estudio que se puede ir haciendo de la aportación que hizo la Iglesia también en los momentos más complicados en este sentido
de la España del franquismo, si no nos damos cuenta y vemos en el conjunto, como le decía, tanto el concilio como la teología de la liberación, como la formación económica, social, política, pues resulta que al final vamos quedando cojo lo que es el puzzle. Y por otro lado, aquí en el libro está recogida toda la pastoral de conjunto, porque es más bien un planteamiento de fondo y de vivencia, ¿no? De una vivencia muy profunda de lo que significaba, si queremos, las primeras bases del Evangelio, pero también de cómo los obispos dejaron sus palacios episcopales y lo que dieron es un paso decisivo a estar con las personas, ¿no? Entonces, claro que es un modelo válido. Hace poquito, cuando yo estuve aquí en Segovia y se hizo también una presentación del libro, una de las propuestas más importantes era que se recordara a Palenzuela y que además los jóvenes que estudiaban en Segovia pudieran tener una monografía sencilla de alguien que aportó tanto. Entonces, bueno, pues la educación es un elemento principal. ¿Qué podemos hacer? Educarnos en esto, en el conjunto global y en las características de la propia Iglesia. Y si sirve de algo el libro, pues tenerlo a mano, ¿no? Un ejemplo más de que hay que conocer la historia, hay que conocer nuestro pasado, ¿no? Para saber para dónde orientarnos hacia el futuro, independientemente, ¿no? De las ideologías, de las creencias. Es necesario conocer un poco de todo, ¿no? Juan Antonio, este es su libro número 11. Sí. ¿Y tiene ya otras investigaciones en mente? Sí, yo hice un estudio importante, publiqué 3 libros sobre Díez Alegría, que fue un jesuita muy importante, sí, y además fue acogido por Antonio Palenzuela en Segovia. Le trajo muchos problemas porque Díez Alegría defendió el planteamiento de su objeción de conciencia ante no poder publicar su libro de Yo creo en la esperanza. Y luego también pues tengo varias biografías, pero una es de Francisco García Salve, cura que fue procesado en el 1001, gestor de comisiones obreras, que Antonio Palenzuela la acogió en Segovia. Cuando digo la acogió, canónicamente les pagaba, aunque no venían nunca a Segovia, pero era un hombre que era un cristiano humanista y él creía, como decimos, en que las personas podían dialogar y si hacía falta ayudar a alguien, él lo ayudaba. Fue muy criticado por estas acogidas, ¿no? Pero es significativo, ¿no? En vez de rechazar a las personas, porque aunque eran sacerdotes y planteaban cosas distintas dentro de la Iglesia, él, respetando y diferenciándose de ellos, de algunas cuestiones ideológicas, les acogió y les ayudó, ¿no? Bueno, he escrito sobre la juventud obrera cristiana, he escrito bastantes cosas, ¿no? Y entonces toda esta trayectoria es importante, ¿no? De la Iglesia, sus planteamientos que aportó a la transición democrática y a la democracia. Entonces, bueno, pues si a alguien le interesa, pues ahí hay algunos libros. Desde luego conocer, ¿no? Que todo el presente que tenemos ahora viene de algún sitio, ¿no? Conocer esos antecedentes para pues un poco comprender, ¿no? Lo que tenemos ahora. De verdad, Juan Antonio, un placer poder conocer a través de su libro esta parte de la historia que tan importante es para Segovia y la figura de don Antonio Palenzuela. Pues muchas gracias. Un placer. Así despedimos nuestro programa de hoy. Como siempre, gracias por habernos acompañado y mañana les espero a partir de las 10:30 con más de Hecho Magazine. Adiós.